Esta proposición que el Grupo Parlamentario Popular trae hoy es una proposición registrada hace ya meses, en octubre del año 2015, donde por petición de los propios regantes de los llanos de Villamartín, pues se hacía una serie de solicitudes a la Consejería y que se aprobara también aquí por parte de los grupos parlamentarios. Es cierto que llevaba también aparejada una pregunta que en su momento ya contestó la consejera de Agricultura y, por tanto, decirles que, siendo justo, de todas las peticiones que se incorporaban en esta proposición no de ley, pues ha habido alguna que ya durante este proceso la propia Consejería y los propios agricultores así nos han pedido que lo dijéramos en esta intervención, ha mantenido una buena relación, sobre todo por la Dirección de Servicios en la Delegación de Cádiz. Y, por tanto, avanzarle ya que de esa petición que se hacía en octubre del año 2015, el punto 3 y el punto 4 en relación al abono del canon y a la compensación del canon es algo a lo que ya se ha llegado a un acuerdo y, por tanto, decaen de la propuesta y, como antes le advertía a algún compañero del Grupo Socialista, bueno, pues es más fácil que nos pongamos de acuerdo porque solo quedarían los puntos 1 y 2. Decirles que esta proposición tiene su origen en una demanda histórica a la red de regadíos de los Llanos de Villamartín, unas obras que después de mucho tiempo comenzaron en el año 2003, que se hizo una entrega oficial en el año 2009, pero que es cierto que por distintos problemas pues no se pudo poner en funcionamiento hasta el año 2011. También es cierto que, como viene en la exposición de motivos, los propios regantes bueno, pues han, en cierta manera, cuantificado que estos retrasos, a razón de 91.000 peonadas al año, jornales al año, perdón, bueno, pues han tenido una pérdida durante este tiempo de unos 450.000 jornales. Para que podamos entender, el que no conozca aquella zona, estamos hablando de una zona regable de aproximadamente unas 3.000 hectáreas, un poquito más, dividida en 3 sectores de 1.000 hectáreas cada uno, y en cada uno de ellos había y hay, de hecho, una estación de bombeo de reimpulsión, con su correspondiente balsa, con su correspondiente estación de bombeo y, evidentemente, con su correspondiente conducción de impulsión. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de todo este periodo de tiempo? Bueno, pues, entre otras cosas, y ya lo avanzábamos, que se han puesto de acuerdo en una petición de un canon que ellos entendían que no debían de pagar porque era un periodo de tiempo en el que las obras no estaban en funcionamiento. Lo que queda más gordo, y es por lo que lo seguimos manteniendo y queremos traerlo aquí, es porque hay un desperfecto importante en una de las estaciones de bombeo, de las estaciones de impulsión, específicamente la del sector 3. Esto, que puede parecer algo intrascendente, pues estamos hablando de una obra de aproximadamente una valoración de casi 900.000 euros, 877.000 euros, que además ellos han tenido que solventar de manera provisional realizando un bypass para poder regar el sector 3 desde la obra de impulsión del sector 2. Esto para que podamos hacernos un dibujo, ¿no? Una forma de entenderlo de manera más fácil, es como si con un mismo corazón estuviésemos sirviendo a dos cuerpos distintos. Es decir, lo que la previsión de una de las estaciones de bombeo era para dar riego a 1.000 hectáreas, ahora desde una, gracias a este bypass, pues se está regando a 2.000 hectáreas. Y está originando que, sobre todo en la época de verano, cuando más se demanda el agua por las altas temperaturas, teniendo en cuenta también las limitaciones que está teniendo con los cultivos de verano y teniendo también en cuenta que muchos de los que vienen, en cierta manera, a plantar o a realizar cultivos hortícolas, que son los que más demanda de mano de obra tienen, bueno, pues son reticentes precisamente por no tener esa seguridad que en estas 1.000 hectáreas del sector 3 tengan la presión y tengan el caudal suficiente para poder abastecer. Es cierto, y hay que decirlo, y lo digo también por una observación que me había hecho la portavoz de Podemos, que durante este tiempo ha habido otras actuaciones que han hecho los propios regantes, que han tenido la subvención por parte de la Junta de Andalucía, pero que, aunque ha aparecido públicamente y se ha hecho una declaración de inauguración y puesta en escena, y hay una buena relación entre los regantes, no son las obras de arreglo de la estación de impulsión del sector 3. Estamos hablando de unas obras que se han realizado en pues lo que es la concentración de válvulas, la concentración de contadores y la sectorización de cara a la gestión. Estamos hablando de un número muy importante de hectáreas, a la gestión de ese regadío.
¿Qué es lo que estamos pidiendo? Pues lo que estamos pidiendo es precisamente, hombre, que se atienda a esa demanda que han tenido o que tienen los agricultores, insistimos porque ellos nos lo han pedido, entendiendo que las relaciones que se están manteniendo con la Consejería y con la Delegación son unas relaciones correctas y que se les está atendiendo, y es justo también decirlo, se les está atendiendo correctamente por parte de la Consejería. Pero hay una discusión en relación a estas obras que son vitales e importantes para poder poner en funcionamiento a pleno rendimiento 1000 hectáreas de regadío que ahora mismo están, bueno, pues en cierta manera coleando porque vienen con una del sector 2, es decir, por ese bypass que hemos hablado, y que se atienda, bueno, pues a esa indemnización que ellos piden, además de lo que es el arreglo. Es cierto que cuando esto se le planteó a la consejera, voy terminando, señora presidenta, es cierto que cuando esto se le planteó a la señora consejera, ella argumentó que, bueno, que había transcurrido el periodo de garantía de 1 año, pero también hay que decir que cuando estamos hablando de vicios ocultos que afectan de forma muy importante a la estructura y al funcionamiento y, en cierta manera, a la esencia de lo que es la obra, no podemos decir que en 1 año esto pues haya prescrito o haya terminado el plazo de garantía o no se pueda reclamar. Eso es lo que piden, intentando que no se judicialice, y lo que pedimos aquí, insistimos, es que todos los grupos pues se posicionen a favor de los regantes sin acritud, entendiendo la buena relación que están manteniendo con la Consejería en estos momentos, pero que no se olvide de que todavía hay que arreglar la estación de impulsión del sector 3 del regadío de los Llanos de Villamartín. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Saldaña. Continuamos con el turno de posicionamiento de los distintos grupos, comenzando por el de Izquierda Unida, para lo que tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos la señora Pérez. Gracias, presidenta. Con brevedad, con relación al asunto que nos traslada el proponente, como bien ha situado, un asunto que en el tenor literal del texto ya queda desfasado por los meses que han transcurrido entre su registro y que se sustancia en esta comisión, y no extendernos en los puntos sobre los que él ha incidido en cuanto a la solución de algunos de los problemas que para cuando se trajo esa iniciativa aún no estaban resueltos, y bueno, felicitarnos todos los grupos porque haya habido ese entendimiento entre los regantes de la zona y la propia consejería. Por hacer una breve ubicación del problema, hablar de los llanos de Villamartín, hablamos de terrenos de secano, en los que se hizo una apuesta con dinero público muy importante para su conversión a regadío, fundamentalmente justificada en la expectativa de creación de empleo que generaría el cambio de cultivos, pero con una mentalidad entre el colectivo fuertemente arraigada de agricultores de secano. Y no es menos cierto que ha habido un cambio de mentalidad en ellos en los últimos años, y además una incorporación también de agricultores de regadío que han venido de otras zonas, fundamentalmente de Lebrija, y que han retomado el interés por poner esas explotaciones a pleno rendimiento con la concepción que originó o que justificó la importante inversión de dinero público, que es que efectivamente las explotaciones pues generen la riqueza y el empleo que avala que todos y todas hagamos un esfuerzo de dinero público de semejante calado. Por tanto, desde el Grupo de Izquierda Unida consideramos, hecha ya la salvedad de los puntos que se han arreglado, que toda obra o todo dinero que se siga poniendo a disposición de esta zona, en la que, como digo, hay agricultores que efectivamente tienen ese firme propósito, también hay quien ha aprovechado la revalorización del terreno, ha abandonado la idea inicial de cultivar en él y lo ha parcelado y lo ha edificado, porque estamos hablando de un colectivo muy grande, son más de 200, pero sí que es verdad que merece la pena seguir explorando las vías que garanticen la optimización agrícola de aquellas 3000 hectáreas y que se haga en regadío y que se haga con una selección de cultivos que genere la mano de obra suficiente. Y en ese sentido, si los problemas
para que esto suceda pasan necesariamente por hacer esa obra, sí que es cierto que la Junta tendrá que buscar la fórmula, una fórmula que evidentemente encaje en lo legal y en lo procedimental, que no sabemos del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida si eso sea posible o no. Supongo que ahora el ponente del Grupo Socialista quizás nos pueda dar algún dato más concreto al respecto. Si esa posibilidad está y es cierta, es legítimo que se explore, porque haber hecho una inversión tan grande para no rematar faena y no permitir que esté a pleno rendimiento la explotación no justificaría la inversión precedente. Si no lo es, porque legalmente no puede hacerse, estaríamos en otro escenario. En cualquier caso, para quienes tienen su expectativa puesta de futuro en toda la zona, con una explotación adecuada de aquello, no podemos perder de vista que la Junta tendrá que hacer su parte en aquello en lo que no lo haya hecho o en aquello en lo que no haya llegado ya a un acuerdo con los regantes de Villamartín. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Prieto. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Pues cuando me puse a mirar sobre este tema, que yo la verdad no había visto, no lo conocía, me pongo a mirar y veo que en una noticia del pasado día 3 de marzo, en donde se dice que se inauguran las nuevas infraestructuras de la red de distribución y contadores de la Comunidad de Regantes de los Llanos de Villamartín, lo cual a mí me llevó a una confusión tremenda, porque en el punto 1 se habla precisamente de que se proceda al arreglo con carácter urgente de la estación de bombeo. Me gustaría aclaración por parte del proponente, del señor del PP, porque estas obras dicen que fueron realizadas en el año 2015, que tuvieran una subvención alrededor del dinero que le ha dicho, de 900.000 euros, y que incluso ya está abonada por parte de la Consejería. Y estos trabajos concretamente se referían a la sectorización de la red general y concentrar los contadores en casetas de riesgo para cada uno de los agricultores. Así que espero que luego nos lo aclare totalmente. Respecto al punto 2, entendemos que si la Junta evidentemente no se ha comportado en el pasado como debiera con los regantes, pues evidentemente pues que indemnicen, porque consideramos que ha sido una falta de diligencia por su parte. Y por último, nos congratula, dijéramos, que las cuestiones entre la comunidad de regantes y la Junta no se judicialicen. Nos parece esto un error, por supuesto, y que se esté llegando a acuerdos a base de diálogos y de reuniones y de poner todos de su parte, ya que en definitiva complicar esto más significa poner en riesgo el desarrollo económico de la zona y la generación de empleo, que eran los dos condicionantes para hacer toda la obra. Pues nada, en espera de que el compañero me aclare el tema, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, señora Prieto. Es el turno de posicionamiento del Grupo Parlamentario de Podemos, para lo que tiene la palabra la señora Barranco. Gracias, señora vicepresidenta. La mayor parte del agua que está en España tiene como destino el riego, lo que convierte a las comunidades de regantes en indiscutibles protagonistas de la administración de este tan preciado bien. Efectivamente, las comunidades desempeñan un papel estratégico y constituyen un elemento imprescindible en el entramado institucional necesario para fomentar una gestión eficiente del agua. En este contexto, la comunidad de regantes de Llanos de Villamartín juega un papel fundamental en la cohesión territorial y en el desarrollo socioeconómico de la comarca. Así, parece que fue concebido en el año 1985, cuando la campiña de Cádiz fue declarada como reforma agraria, y en 1991 el Gobierno andaluz declaró de interés general de la comunidad autónoma la transformación en regadío de la zona de regable de Villamartín. Y es así como nace el proyecto para convertir una zona de secano, que plantaba trigo y girasol, entre otras cosas, en una importante zona de regadío de algodón, maíz, remolacha, etc. De esta forma, los 400 agricultores y agricultoras de los Llanos de Villamartín obtendrían un rédito económico en sus explotaciones,
dado que los productos hortofrutícolas cultivados con agua, como el remolacho o el espárrago, son más rentables en el mercado internacional. El proyecto ha costado cerca de 16 millones de euros, de los cuales un 40% tienen que sufragar los comuneros, y el resto era dinero público procedente de diferentes fuentes, entre ellas la Consejería de Agricultura. El proyecto, aunque costoso, ha implementado una oportunidad de desarrollo en una zona muy deprimida por el paro. La superficie de riego se distribuye en 2 sectores, cada uno dispone de una estación de bombeo y una balsa de regulación. La construcción comenzó en 2003, 12 años después de su declaración como interés de la comunidad, y se entregó en 2009 con 2 años de retraso y no se puso en marcha definitivamente hasta el año 2011, en su totalidad. Respecto a la petición de que la Junta de Andalucía proceda con carácter urgente al arreglo de la estación de bombeo de reimpulsión del sector 3, hay que considerar los siguientes extremos. Si la obra tenía desperfectos o los sistemas no funcionaban bien a su entrega en 2009, el acta de recepción de la obra debía recoger estos extremos. Desde un punto de vista legal y transcurrido el plazo de 1 año desde la recepción de las obras por la comunidad de regantes sin reclamaciones patrimoniales a la Administración, las obras de reparación y cualquier mantenimiento están a cargo de la propia comunidad de regantes. Señorías, recordemos que transcurridos 2 años después de la entrega es cuando se anuncian los daños en la estación de bombeo del sector 3 en 2011 y fuera del periodo legal establecido. Asimismo, hay que resaltar que aunque la estación de bombeo no funciona, la zona de este sector se está regando gracias a la inversión realizada por la comunidad de regantes en una obra de emergencia. Es también evidente que el problema de la estación de bombeo del sector 3 debe ser arreglado lo antes posible para poner en pleno funcionamiento y rendimiento las 3.200 hectáreas proyectadas inicialmente. Para ello es necesario que se facilite a la comunidad de regantes acceder a la financiación necesaria. En este sentido es en el que hemos presentado la enmienda de modificación al punto 1, que dice buscar y agilizar las posibles vías de financiación para que la comunidad de regantes pueda solucionar con la mayor celeridad posible los daños desperfectos de la estación de bombeo del sector 3, porque, como he dicho, consideramos que una vez pasado el plazo legal, y aunque nos consta que la Consejería de Agricultura ha intentado arreglar la bomba, no es posible legalmente. Entonces entendemos que no podemos aprobar un punto en este Parlamento que contradice claramente la legalidad vigente. Por otro lado, esta proposición no de ley reclama una indemnización por daño a los cultivos de la zona regable y nos preguntamos en base a qué daño. La comunidad de regantes realizó una obra de emergencia donde se puso en marcha el bombeo, que ha permitido seguir regando. Entonces, señorías, ¿a qué daño nos referimos? ¿Se han cuantificado? ¿Se ha presentado reclamación formal por parte de las personas afectadas? ¿Se ha elaborado un informe sobre los daños provocados, causa, periodo concreto? En tal caso, tiene la Administración el deber legal de hacer frente a estas indemnizaciones. Creo que en este sentido tenemos que ser muy serios y si realmente proceden las indemnizaciones debería abrirse una investigación por parte de la Consejería y de los servicios jurídicos a determinar finalmente el valor de estos daños y si es así, por supuesto que se le haga frente. Respecto a la exigencia de la suspensión o el cese del canon, bueno, ya el señor portavoz del Partido Popular ha dicho que retira esta petición, dado que estaba fuera de tiempo, porque esta cuestión ya ha sido arreglada. Y en el último recibo del canon del 2010 se hizo un ajuste para que los regantes solo pagaran el agua que habían consumido. Pero en este sentido quiero hacer una aclaración. Es que no nos olvidemos que las administraciones están obligadas a implementar los principios señalados por la Directiva Marco de Agua y sobre el estado de recuperación de los costes de los diferentes usos del agua. Se trataría de establecer tarifas que permitan a la sociedad recuperar íntegramente los costes de esos caudales usados para riego. No podemos estar solicitando siempre la exención del pago del agua porque el agua es un bien y un derecho fundamental. La recuperación de costes debe ser una herramienta que permita limitar la espiral insostenible de demandas que han generado tradicionalmente los llamados modelos de oferta del agua. Por tanto, señorías, consideramos que hay que buscar soluciones a los problemas que tiene esta comunidad de regantes y es por lo que planteamos la enmienda, porque consideramos que la Consejería legalmente no se puede hacer cargo de esa reparación, a no ser que se determine jurídicamente otra... Señora Barranco, vaya concluyendo. Concluyo, señora presidenta. A no ser que se determine otra cuestión, pero legalmente ahora, en estos momentos, la información que tenemos es que no puede hacerlo, entonces no podemos apoyar que sea la Junta, sino que lo que estamos intentando es que se busquen soluciones para que la comunidad de regantes pueda poner en marcha esa estación de bombeo lo antes posible. Gracias. Muchas gracias, señora Barranco. Para posicionar al Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, el señor Pizarro. Bien, buenas tardes, presidenta,
Bien, señoría. Bueno, yo creo que después de la intervención del señor Saldaña podría haber hecho un esfuerzo mayor de haber retirado la proposición no de ley, porque efectivamente creo que la realidad ha superado el propio contenido de la proposición de ley, cuando ya él mismo reconoce, retira los 2 puntos, el 3 y el 4, y el 1 y el 2 tienen su explicación también. Y yo creo que él lo conoce porque no dudo en ningún momento de que se haya puesto en contacto con la comunidad regante para analizar los problemas que pueden existir todavía, porque es lógico además, tiene sentido. Cuando se pone en marcha un proyecto de estas características tan importantes, que ha cambiado la mentalidad de un número importante de agricultores en aquella zona, donde efectivamente la agricultura que se desarrollaba antes del proyecto era de una agricultura extensiva, dedicada al secano, trigo, fundamentalmente trigo, y se cambia esa mentalidad para poner en marcha más de 3.000 hectáreas de riego, de las cuales ya desde que se firmó el acta de recepción por parte de la Comunidad de Regantes y la Junta de Andalucía, se han puesto en marcha 2.000 hectáreas. Pues es lógico que poner en marcha todo este proyecto cuesta su trabajo, tiene sus tensiones, es lógico, tiene sentido que las comunidades regantes defiendan sus intereses ante la Administración, que la Administración quiere hacer cumplir los acuerdos que se firman, fruto de los decretos, fruto de los convenios firmados entre la comunidad regante y la Administración correspondiente, poner todo eso en marcha, desarrollar todo eso. Pues lógico que durante este periodo de tiempo haya habido sus tensiones, haya habido sus recursos, haya habido sus demandas, etcétera, etcétera, pero yo creo que el diálogo ha existido siempre entre la comunidad regante de Los Llanos y Villamartín y la Administración de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Agricultura y Pesca. Yo también he estado en varias ocasiones con este colectivo tan importante. Se ha hablado de 400 comuneros, que ha cambiado totalmente su realidad. Se ha hablado de una inversión muy importante, cerca de 16 millones de euros de inversión. No es cierto, por lo menos, bueno, no se lo voy a decir duramente, pero tiene un matiz importante. La Junta de Andalucía no le reclama el 40% a los comuneros, no le reclama, es consecuencia precisamente del acuerdo firmado entre el IARA y los comuneros cuando se recesiona esta inversión, en la que los comuneros se obligan a pagar el 40% de la inversión de los 16 millones de euros. Es decir, más de 6 millones de euros tienen que pagar los comuneros como consecuencia de la aplicación del 40% y 9 millones y algo tienen de subvención de la Junta de Andalucía. Hasta esta idea la refuerza precisamente que la comunidad de regantes ha pagado 5 anualidades desde que se puso en marcha el sistema de riego, de ese 40% que se veían obligados a tener que hacerlo. Ya se ha dicho aquí, es así, y ha dado un cambio radical de pasar de una zona de secano a una zona de cultivo, con una producción nueva, completamente nueva, muy importante, muy interesante, muy bien valorada por el sector de los agricultores. Y bueno, han surgido algunos problemas, como yo decía, que la Administración, en ese diálogo mantenido entre los representantes de la comunidad de regantes de Los Llanos, de Villamartín, con la Administración, han intentado resolverlo, pero algunos de ellos se han resuelto, como bien ha dicho el señor Saldaña, retirando el 3 y el 4, y otros están pendientes, pero no por la voluntad de que la Junta de Andalucía no haya querido resolver el problema, sino que tiene sus impedimentos legales. La señora portavoz del Grupo de Podemos me ha facilitado a mí también ese argumento. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que efectivamente ha habido un problema en la bomba del sector 3, pero ese problema ya lo explicó la consejera aquí en su día en la pregunta. Ocurre 2 años después de haberse recepcionado la obra sin ningún tipo de problema, sin deficiencia, sin vicios ocultos. Lo recepciona la comunidad de regantes, consciente de que recepciona una obra en condiciones, y al cabo de los 2 años, bueno, pues surge este problema. La Junta de Andalucía ha intentado resolver ese problema y efectivamente se cuantificó cuánto valía arreglar la bomba del sector 3. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que ni legalmente y patrimonialmente la Junta no le puede dar respuesta. No le puede dar respuesta a ese problema, por advertencia también de
de la intervención de la Junta y ustedes comprenderán a esta altura cómo estamos. No hace falta que yo me explique mucho en ese sentido, ¿no? Cómo están las cosas, ¿no? Y por lo tanto, imposible esa respuesta. Y después, coincido totalmente con la portavoz de Podemos cuando ha hablado que efectivamente el problema de la bomba, la avería en la bomba no ha impedido y lo ha dicho el señor Saldaña, no ha impedido que los agricultores sigan regando y, por tanto... Pizarro, concluya. Sí, no, termino. No, decir simplemente que no ha habido, por lo menos, petición formal de los agricultores de una indemnización por las pérdidas que el señor Saldaña dice que ha ocurrido. No, nada más, muchas gracias. Y, bueno, le vamos a decir que no a los 2 puntos anteriores, pero no por nada, sino porque creo que no tiene ningún sentido. Es verdad que desde octubre hasta la fecha ha pasado un tiempo y yo creo que no tendría sentido haber discutido esta PNL hoy aquí. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Pizarro. Para cerrar el debate tiene la palabra el portavoz del grupo proponente, señor Saldaña, a quien ruego que se posicione sobre la enmienda del Grupo Podemos. Gracias, señora presidenta. Bueno, señor Pizarro, yo voy a intentarlo, de todas maneras, darle usted argumento para que, matizando un poco la propuesta, usted pueda votar que sí. Y si no, pues tendrá que decirle a los regantes por qué no vota que sí. En relación al planteamiento que había hecho la compañera de Ciudadanos, decirle, bueno, creo que lo he aclarado antes, es decir, las obras que se anuncian en marzo son unas obras que no tienen nada que ver. O sea, son obras allí, efectivamente, pero no son obras vinculadas a lo que son la estación de bombeo del sector 3 ni el arreglo de la balsa. Son unas obras distintas que, efectivamente, en este caso no hace la Junta, sino que hacen los propios regantes, pero con una subvención de la Junta de Andalucía y, por lo tanto, aunque es cierto lo que usted dice, no tienen nada que ver con estas obras que estamos hablando. Pero en relación al planteamiento que hacen la compañera de Podemos, sí decirles alguna aclaración al respecto. Vamos a ver. Permítame que haga una citación a lo que ha hecho el señor Pizarro, ¿no? Salvo que usted sea adivino, es imposible recepcionar una obra asegurando que no tiene vicios ocultos, porque el propio concepto de vicio oculto lo que te está diciendo es que no lo tenías claro y no lo habías visto y que aparece después, ahora le hablo del plazo, y que aparece después de que usted lo haya recepcionado, salvo que sea Rapel o alguien que adivine lo que va a ocurrir después. Pero el vicio oculto, por propia definición, es oculto, es decir, es porque no se ha visto en el momento en el que se ha recepcionado. Es cierto que dependiendo de la tipología del vicio oculto hay unos plazos determinados. ¿Qué ocurre? Y por eso enlazo con lo que decía la compañera de Podemos. Cuando estamos hablando de unos vicios ocultos que son, bueno, pues de la funcionalidad, de la apariencia, de que una pared de la estación de bombeo se ha desconchado, de que la pintura se ha caído, hombre, el plazo de 1 año es un plazo razonable para establecer la reclamación por parte del que la ha recibido, porque son unos vicios ocultos o no, pero que pueden ser fruto del mantenimiento. Hasta 1 año se entiende que es vicio oculto y a partir de 1 año pues usted tiene que hacerse frente porque ya no le puede atribuir la responsabilidad a quien le ha entregado la obra. Cuando esos vicios ocultos afectan a la funcionalidad, es decir, resulta que hay una puerta que se ha caído o una pared que se ha doblado un poco, que no llevan a la ruina de la obra, pero sí afectan de forma importante a la funcionalidad, no sería capaz de determinarle el grado de importancia, ya ese plazo ya no es 1 año, ya estamos hablando de un plazo que se alarga en algunos casos 2 hasta 3 años. Pero cuando estamos hablando de vicios ocultos que pueden llevar a la ruina, como ha ocurrido en este caso a la estación de bombeo y a la balsa de la que toma el agua y se impulsa, ya no estamos hablando de ese plazo de 1 año. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hombre, que si se aplica con cierto criterio, que estamos hablando de un vicio oculto o de un desperfecto que ha llevado a la ruina a la estación de bombeo, si somos justos, no podemos establecer el plazo de prescripción o el plazo de reclamación de 1 año, porque no es lo mismo. Entonces, por lo tanto, entendemos que si hay una cierta voluntad en la interpretación de lo que es ese vicio oculto, pues sí se podría llegar a un acuerdo. También es cierto que nosotros no estamos diciendo que pague la Junta de Andalucía. Oiga, la Junta de Andalucía actuó en este caso como promotora de las obras, pero supongo que encargaría a una constructora que lo hizo. Y, por lo tanto, la Junta se hace responsable frente a los regantes, pero nadie ha dicho que no les repercuta después eso a la constructora. Otra cosa distinta es que la Junta no haya
o haya finalizado los expedientes y ahora no pueda. Y decía el señor Pizarro en relación al pago del 40% y demás. Tiene usted razón, es verdad. A lo mejor es que no está bien explicado. Es decir, dentro del acuerdo los regantes tenían que pagar el 40% y ellos no se oponen. Pero usted imagínese que yo llego a un acuerdo con usted en el que yo le vendo un coche que usted paga el 40% y yo el 60%. Y resulta que el coche que yo le vendo no tiene ruedas. Usted me dirá, oiga, es verdad, yo le iba a pagar el 40%, pero déjeme que el coche ande, déjeme que el coche tenga las 4 ruedas y no me exija que pague el 40% cuando me ha entregado un coche que no funciona. Eso es lo que dicen los regantes. O sea, los regantes no dicen que el coche sea malo, no dicen que no estén dispuestos a pagar el 40%, lo que dicen es que, oiga, no me exija usted que yo pague el 40%, aunque han pagado parte, hasta que usted no le ponga la rueda al coche, porque mientras tanto, si el coche puede llegar a 150, que es lo que yo necesito para poder regar los 3 sectores, ahora mismo voy a 80. Y ese 80 me está haciendo perder dinero. Eso es un poco el concepto de lo que se está hablando aquí. Entonces, yo para intentar que ustedes voten a favor, exactamente no, me encantaría aceptar la enmienda tal como está redactada por Podemos, pero es difícil porque está eximiendo de responsabilidad directamente a la Junta de Andalucía. Entonces, yo lo que le propongo es, ese punto 1, decir que la Junta de Andalucía proceda con carácter urgente al arreglo de la estación de bombeo de la reimpulsión del sector 3 de la zona regable Llanos de Villamartín, atendiendo a los informes de responsabilidad patrimonial correspondientes y explorando las fórmulas de financiación que se estimen oportunas. Eso se lo propongo yo a usted y se lo propongo también a usted, señor Pizarro, para darle argumento para que, atendiendo a lo que usted dice de la responsabilidad, pueda tener motivos suficientes como para poder votar a favor de esta propuesta, que seguramente en estos términos se lo agradecerán los regantes. También es cierto que usted, por motivos que usted conoce, probablemente tenga más acceso a determinadas personas en la comunidad de regantes. Yo tengo acceso a otras personas, no hace falta dar las explicaciones aquí del acceso al que usted puede tener y al que puedo tener yo. En cualquier caso, y para que no quede tampoco como una sensación de acritud, decirles que los regantes están contentos con el trato que le está dando la Consejería de la Junta de Andalucía, pero lo cortés no quita lo valiente. Si usted me ha vendido un coche, un buen coche, pero que le faltan las 2 ruedas, es lógico y es razonable que los regantes soliciten, como mejor entiendan a derecho, que esas 2 ruedas se les repongan. Y lo que pedimos es que aquí, con esa propuesta que le hago, tengan un posicionamiento unánime a favor de los regantes para que se pueda someter al arreglo de esta estación de bomberos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Saldaña. Y antes de concluir el debate, el Grupo Parlamentario Podemos tiene que decir si acepta la transaccional propuesta por... Vale, pues entonces... Continuamos con el debate de la segunda...